compartir hoy el webinar que vamos a realizar titulado Aprendiendo a convivir con el cáncer de próstata. Y en este webinar, pues eso, contamos con la presencia de dos grandes profesionales, el doctor Pablo Maroto, que es especialista en cáncer urológico y cáncer de próstata, que pertenece al Hospital de Sant Pau, en el Servicio de Oncología Médica, y la doctora Cristina Vierge, psicooncóloga, que pertenece al ICO y también con una larga trayectoria en el acompañamiento a las personas que conviven con el cáncer. Pues sin más, os cedo la palabra. Pablo, como hemos dicho, comienzas tú. Y bueno, pues nada, adelante. Quería mostraros esto. Estas serían células de un tumor y este es el concepto que hoy aplicamos en lo que es el cáncer. Antes pensábamos que el cáncer era algo no relacionado con el organismo, pero fijaos, estas serían células del tumor, es una foto tridimensional y todo lo que veis alrededor son pequeñas prolongaciones del tumor, otras células que están alrededor, es decir, las células del tumor establecen relaciones con otras células del organismo. Esto nos da pie a que podamos introducir tratamientos, dado que podemos controlar esas relaciones en algunos casos, en algunos tumores, con el resto de células del organismo. La siguiente, Sara. Ahora. Y esto sería lo que sería una representación de una próstata y un tumor, que es algo que crece en la próstata, que veíamos antes. Esto está situado donde tenemos la próstata, pues en la desembocadura de lo que es la vejiga de la orina, alrededor de la uretra. La siguiente. Siguiente. De esto ya hemos ido hablando, teníamos un crecimiento. Ponte un momento en la del golf. En la del golf, perdona. Sí. Bueno, esta os la quería poner por el tema de la edad. Hace años, yo ya llevo 24 años trabajando de oncólogo, el paciente que venía con 75 años era un paciente anciano y a veces muy anciano. Hoy tenemos pacientes de 75 años que lo que te preguntan es que no me ponga la quimio, que el fin de semana tengo un partido de golf y no quiero estar cansado, por poner un ejemplo. La calidad de vida a la que llegamos a una edad avanzada es muy importante y es una consideración muy importante a la hora de decidir tratamientos. Y la capacidad que tienen los pacientes de tolerar uno u otro tratamiento no es la misma según el estado en que se encuentran. Siguiente. Y la siguiente, esto lo quería poner para, bueno, el bueno de Darth Vader. Darth Vader falleció no hace mucho. Yo vi la Guerra de las Galaxias en directo, lo cual mis hijos me ponen una cara muy rara en el estreno, pero bueno, sí que es así. Pero esta día pues es realidad. Esto lo tomé hace como 15 o 16 años. Darth Vader fue diagnosticado de un cáncer de próstata, evidentemente el personaje que hacía de Darth Vader, pero falleció hace un año y de otra cosa. Y esto es el punto que quería sobre todo reflejar. Antes lo ponía como ejemplo de lo frecuente que es el cáncer de próstata, pero representa una cosa incluso mejor, y es que muchos pacientes fallecerán de otra cosa porque tendrán tumores de baja agresividad. Siguiente. Bueno, la incidencia es muy alta, 1 de cada 9 varones vamos a presentar un cáncer de próstata, 1 de cada 45 podrían fallecer de ese cáncer de próstata, por lo tanto estamos curando a 4 de cada 5 de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata. Y la edad, la mayoría de los pacientes por encima de los 65, muy poquito por debajo de los 40. Siguiente. Estas son curvas de frecuencia en los países occidentales de diferentes cánceres, en este caso en Francia y en Nueva Zelanda. Veis que arriba es la incidencia de cáncer de próstata, muy alta. Pero en cambio la parte roja sería la mortalidad. Veis que es mucho más mortal y realmente se curan menos pacientes, pues un cáncer de pulmón, colorectal o el mismo cáncer de vejiga respecto al cáncer de próstata. Es decir, que es un tumor más curable o que incluso son tumores tan poco agresivos que no nos van a afectar en cuanto a nuestra mortalidad en el tiempo de supervivencia esperable que tenemos. Siguiente. Lo mismo ya cogiendo pacientes un poquito más mayores, vemos que todavía la incidencia es más alta. Siguiente. Y estas son, bueno, es un gráfico de los países donde son más frecuentes en incidencia el cáncer de próstata. Veis que los países occidentales mayoritariamente, más Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pero fijaos en la siguiente. Pasamos. Espera, perdón. Ahora. Y esta es la mortalidad. No es en los países occidentales, donde la vemos en Sudáfrica,
En los pacientes de color el cáncer de próstata es más agresivo también, que podría justificar, pero en general el diagnosticar mucho también vemos que aunque diagnosticamos tumores poco agresivos, también nos permite curar más. Y este es otro punto importante en cuanto al diagnóstico precoz. Vemos que aunque la incidencia es muy alta en los otros países, la mortalidad es mucho más baja. Y la siguiente, sí, gracias Sara, lo vemos también en este gráfico, es el tipo de tumores que vamos diagnosticando con diferentes décadas, desde el 90 o 94, que sería la primera columna, hasta ahora. Cada vez tenemos más tumores de buen pronóstico. Eso justifica que cada vez curamos más pacientes con cáncer de próstata al diagnosticarlos más precozmente. Y este es el descenso de mortalidad que ya está objetivado en Estados Unidos. Bueno, lo vemos aquí que sí que este descenso, por desgracia, pues es mucho más marcado en pacientes de raza blanca en los Estados Unidos. De hecho, fue el Congreso americano hace una semana y hablaba un urólogo precisamente de este problema de que, bueno, que por las diferencias sociales allá, pues realmente los pacientes de raza negra o los pacientes incluso hispanos pues tienen peor supervivencia, peor tasa de curabilidad de cáncer de próstata respecto a pacientes de raza blanca, ¿no? Y esto es un problema que lo tienen muy presente ahí. Siguiente. Vamos a las causas. Siguiente. La edad. Ya hemos comentado esto. Realmente si hacemos una biopsia de los pacientes varones que fallecen con más de 50 años por otra causa, hasta en el 30% nos podemos encontrar un cáncer de próstata. Y cuando son más de 80, hasta en el 80%. Es decir, que, bueno, es un problema muy ligado a la edad. Insisto, no siempre es algo que nos vaya a agredir, ¿eh? Pero sí que es fácil que nos lo diagnostiquen. Sí, siguiente. ¿Hay historia familiar? Muy poquitos pacientes tienen historia familiar. De hecho, aquí pongo en el 20, probablemente sea menos, un 10-15% podemos encontrarnos antecedentes familiares y, curiosamente, es los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama en las mujeres, obviamente, y también en el varón, ojo, pues tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata. Hay alguna mutación que se puede encontrar. Y aquí el cáncer de próstata no le podemos culpar el tabaco, no le podemos culpar al alcohol, y tampoco, y esto también a veces sale, las prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, no están relacionados. También muchas veces me preguntan, oye, yo hacía bicicleta, yo conducía camiones. No, el hacer bicicleta puede producir prostatitis, pero no se relaciona con el desarrollo de cáncer de próstata. Siguiente. La dieta, sí que tiene una cierta relación. Hay países que la incidencia de cáncer de próstata es mucho más baja. Por ejemplo, Japón. Cuando los japoneses se mueven a Estados Unidos, les sube la incidencia de cáncer de próstata. Por tanto, la dieta juega un papel. ¿Cuáles son los malos? Los de siempre, las grasas saturadas, carne roja, exceso de lácteos. ¿Cuáles son los protectores? Vitamina D, tomate, soja, té verde, brócoli. Una vez me preguntaron, ¿y qué dosis de té verde? No la hay. Cuando hablamos de alimentos no son medicamentos, no hay una dosis base. Pero los pacientes, cuando tendemos a tomar, o las poblaciones que tienden a tomar más té verde, pues realmente están más protegidos. La obesidad, diabetes, actividad física. La actividad física siempre protege, y la obesidad, diabetes en este caso, se asocia con tumores más agresivos, pero no parece que tengan una mayor incidencia. La siguiente. Pero el factor clave en el desarrollo del cáncer de próstata es la testosterona. ¿Por qué la testosterona? El órgano prostático se genera, es un órgano sexual secundario y se fabrica o se produce gracias a que hay testosterona. Y de hecho, las poblaciones, los pacientes varones que no tengan testosterona no desarrollan un cáncer de próstata. ¿Qué varones no tienen testosterona? Esto lo sabíamos de la antigüedad. Los eunucos, ¿cómo se llama? Había unos cantantes que de niños se les castraba, los castrati, exacto. Los castrati, los niños que se les castraba de niños para poder cantar con una voz muy especial, con una película no hace mucho, no desarrollan cáncer de próstata. Por tanto, hay una asociación de testosterona con cáncer de próstata. Según uno puede haber el otro. ¿Por qué es importante también esto? Porque nos va a permitir desarrollar luego tratamientos que comentaremos. Está la dependencia del tumor de la testosterona, que sin ella tampoco puede sobrevivir, o podemos hacer que vaya o evolucione más lento. La siguiente. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer de próstata?
Hay una cosa que seguro que hemos oído hablar todos, que se llama PSA. El PSA es un antígeno, digamos, es una proteína que produce el cáncer de próstata, que la libera en la sangre. No es que haya células del tumor circulando, sino que se puede detectar este antígeno circulando en la sangre y ello nos puede orientar a que pueda haber un tumor de próstata en un determinado paciente. Esta gráfica que vemos aquí es la incidencia de cánceres de próstata en Estados Unidos. Entonces vemos que hay un pico en los años 90. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay este pico? ¿Por qué se detectaron tantos? Pues porque se identificó, fue la primera vez que empezó a utilizarse el PSA para detectar cánceres de próstata. Luego las cosas ya volvieron a la normalidad, por eso hay un exceso de diagnóstico en esos años 90. Sí, la siguiente. Ay, espera, es que alguien Y en está... la gráfica siguiente veremos una célula de cáncer de próstata y con unos pelillos en la superficie, que es lo que es el antígeno del cáncer que es el antígeno del PSA, ¿no? Que es lo que detectamos o podemos detectar en la sangre cuando hacemos un análisis. ¿Quiere decir ello que todos los pacientes que tienen un PSA elevado tienen un cáncer de próstata? No, por desgracia no es tan específico. En algún caso sí, si el valor es extraordinariamente elevado sí que es diagnóstico, pero no en todos ellos. Si es una elevación pequeña, en principio no necesariamente, no todos los pacientes se asocian con el desarrollo del tumor. No necesariamente todos los pacientes tienen el cáncer de próstata. Tenemos la imagen. ¿No estáis viendo la imagen? No la estamos viendo, no estamos Ah, compartiendo. perdona, Pablo. Pensaba que sí. Se nos ha ido al pasar. Vale, perdona. Pues a ver, volvemos aquí. Ahora sí, Ahora, ¿no? esta es las células con lo que es el marcador de la próstata, que vemos que es esto una proteína que está en la membrana y son esos pelillos, y esto es lo que se puede detectar en sangre. Si pasamos a la siguiente. Y esto ya empezamos con lo que es un tumor. Esto es un crecimiento local de un tumor de próstata con una resonancia. Estamos hablando del diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una resonancia, antiguamente un tacto rectal. Hoy, cuando hay sospecha de un cáncer de próstata por un PSA elevado, por ejemplo, o porque un paciente tiene dificultad por orinar, hacemos pruebas como esta, que es la resonancia, que es la mejor técnica para el estadio local. La siguiente. Esta es la imagen que viene después, lo que es la biopsia. La biopsia sería la imagen arriba a la izquierda. El patólogo nos va a dar un diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata y además nos va a dar unas características de agresividad. Es lo que se llama la clasificación de Gleason. Por tanto, con la resonancia y la biopsia nos vamos a ya poder establecer un diagnóstico y un pronóstico o un estadiaje local. La siguiente. El cáncer de próstata tiene especial predilección para dar metástasis óseas y antiguamente una de las técnicas de imagen que usábamos era la gammagrafía ósea. Esta imagen que vemos aquí es una gama ósea, vemos que representa nuestros huesos. Estos puntos más negros son puntos de afectación por el tumor. No tiene valor ni pronóstico adverso ni positivo ni negativo. La presencia de metástasis es algo que es muy frecuente cuando el tumor disemina. No representa un mal pronóstico en sí mismo por tener metástasis óseas. La siguiente. La resonancia nos permite, a veces cuando tenemos sospecha, acabar de identificando las metástasis. La imagen de la derecha es una resonancia, de mi derecha igual su izquierda, y la de la izquierda es una radiografía que no se veía nada, y en cambio en la resonancia sí que se ven imágenes de metástasis óseas. La siguiente. Está la relación, de hecho hay mucha relación del tumor de próstata y el hueso, y frecuentemente en los pacientes que llevan cáncer de próstata aplicamos tratamientos para prevenir el desarrollo de metástasis o que la evolución de las metástasis óseas sea más lenta. La siguiente. El estudio extenso lo completamos con un TAC para descartar metástasis viscerales. El TAC nos permite ver el hígado, ver ganglios. La siguiente. Y también no es tan bueno para ver a nivel local. Fijaos, esto sería un TAC a nivel de la pelvis. La imagen la imagen que vemos aquí no tiene nada que ver con lo que veíamos con la resonancia de antes. En este caso es un PET, que también habréis oído hablar. El PET es por eso que tiene ese color azul intenso. Esto es una captación de un PET colina a nivel de la próstata. Es un tipo de PET más sensible para lo que es un cáncer de próstata, y en este caso hay una captación a nivel del teórico área de la próstata, que es ese puntito azul que vemos aquí. Por tanto, en el estadiaje del cáncer de próstata usamos el PSA,
Usamos la resonancia, usamos los TACs, la gamma ósea y ocasionalmente el PET. Obviamente, no en todos los pacientes es necesario todo. Lo hacemos en función de las características de cada paciente, del nivel de agresividad, etc. La siguiente. Y con todo ello, ¿qué hacemos? Pues esta clasificación. Esta es la clasificación pronóstica del cáncer de próstata en diferentes estadios. Hay tumores de muy bajo riesgo, tumores de más alto riesgo. En función del riesgo de cada tumor, hay que hacer el estudio de extensión específico e individualizar la terapia, que es el caballo de batalla después con esta neoplasia. Hay tumores en los cuales, obviamente, tendremos que ser menos agresivos, serían aquellos de más bajo riesgo, y tumores en los que tenemos que aplicar más tratamientos, que serían los de más alto riesgo. La siguiente. Al final, lo que quiero representar es que hay tumores muy lentos, les llamamos que se representarían con la tortuga, y tumores que se nos pueden escapar y en los que son los importantes actuar más rápido y tener un tratamiento lo más completo posible para que ese tumor no se nos escape. La siguiente. Por ejemplo, de una manera muy hablaremos un poquito más, en tumores que son de tan bajo riesgo y luego que serían aquellos con PSAs muy bajos, características histológicas muy buenas, imagen de tumor muy pequeña en la resonancia, pues podemos hacer lo que aquí llamo active surveillance, es solo vigilancia, no operar, no tratar. Son tumores que en principio no van a progresar o no debieran progresar. Luego hay tumores que son ya de un pronóstico intermedio, podemos aplicar cirugía, podemos aplicar radioterapias, y luego tumores de más alto riesgo, aquí ya tenemos que introducir incluso algún tratamiento complementario con hormonas. Entonces, bueno, un poco los estudios de extensión nos permiten clasificar cada paciente en cada grupo. También aquí quiero transmitir una cosa muy importante, y es que todo es un trabajo no de un médico, sino de varios. Aquí participa, cuando hacemos, cada caso se discute siempre en un comité, y en el cual pues, participamos oncólogos, oncólogos radioterapeutas, cirujanos, urólogos, por supuesto el radiólogo, medicina nuclear se ha sumado también a los procesos de estallaje. Bueno, es una decisión conjunta intentando hacer la mejor sugerencia posible del mejor tratamiento posible para cada paciente. La siguiente. Vamos al tratamiento, la siguiente. Como ya adelantaba al principio, antes de que nos aparecieran las diapos, tenemos una fase de tratamiento local y luego tratamientos sistémicos. Comenzando con el tratamiento local, siguiente. Tenemos todo esto, ya adelantábamos antes, desde watchful waiting, que es vigilancia simplemente, o vigilancia muy activa con imágenes de resonancia frecuentes, es decir, no tratamiento quirúrgico, no tratamiento radioterápico, solo seguimiento, que sería esto que llamamos aquí de watchful waiting y active surveillance. Luego vemos la imagen de arriba a izquierda, lo último, que son las cirugías robóticas. A la derecha arriba, esta imagen de múltiples colores son las braquiterapias. Es una manera de aplicar pequeñas agujas radiactivas en el contorno de la próstata para tratar el tumor. Y abajo vemos una máquina de radioterapia externa. ¿Por qué se utilizan diferentes técnicas? Nuevamente, dependiendo de la agresividad, tendrás que priorizar lo que es la curación del tumor, o si es un tumor de bajo riesgo, el objetivo sería priorizar que no provocar efectos adversos en un tumor de muy buen pronóstico. Entonces, la cirugía robótica, ¿qué ventaja tiene? Es poco invasiva, menos agresiva, y cura igual que una cirugía abierta, pero la recuperación y la agresividad de la cirugía es menor, y la braquiterapia, pues para pacientes seleccionados, la irradiación de los tejidos, digamos, no malignos es menor. Y por ello, bueno, estaría indicada en tumores de mejor pronóstico. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Vale, un poquito esto, el concepto de individualización, que lo vamos poco a poco aplicando, y en el cáncer de próstata, pues bueno, todavía más, dado que el espectro de tumores es muy amplio, desde pacientes de muy buen pronóstico a pacientes pues, con enfermedad más agresiva y que precisa, por tanto, una carga mayor de tratamiento. La siguiente. La siguiente. Y siempre en los comentarios acerca del manejo del cáncer de próstata, siempre hemos de tener una larga discusión de los pros y contras de cada técnica. Y esta explicación ha de ser por parte del oncólogo radioterapeuta, del urólogo y, por supuesto, de los tratamientos sistémicos. La siguiente, ya que en última instancia, pues el mismo paciente
puede tener sus preferencias. Si vamos, perdona, vamos un momento hacia atrás. Y otra más hacia atrás. Y otra, perdona. Vale. Entonces, por ejemplo, por poner algún ejemplo, la cirugía tiene sus pros y sus contras. Uno de los problemas de la cirugía puede provocar cierta incontinencia. Una ventaja de la cirugía es que en 7, 10 días estás en casa y en 2 semanas bueno, pues puedes reincorporarte a tu vida laboral. La radioterapia es cada día. Por ejemplo, un paciente en alguna ocasión, bueno, le gusta jugar al tenis y decía, bueno, si hago movimientos bruscos igual se me escapa el pis, que es una de las posibles complicaciones de la cirugía. Igual me inclino más hacia radioterapia. O con radioterapia, bueno, igual tengo que venir cada día y yo tengo que cuidar pues, a mi mujer con Alzheimer y no me va bien venir cada día, prefiero una cirugía. Es decir, que en cada opción siempre es muy importante una discusión de cada pro o contra de los problemas que se pueden presentar con cada una de ellas y de los problemas individuales de cada paciente, porque al final muchas de ellas tienen una curabilidad muy similar y lo que tienen son pequeñas diferencias en los perfiles de toxicidad. Vale, podemos seguir. Vamos hasta la... Exacto. En cuanto a la terapia sistémica, es ya cuando el tumor se nos ha escapado y se ha ido fuera de la próstata, lo que intentamos representar aquí. Claro, aquí tenemos varias opciones. A veces el tumor se puede escapar a sitios muy limitados. Esto es un concepto nuevo, que es lo que llamamos enfermedad oligometastásica. A veces podemos intentar contraatacar o destruir estos pequeños puntos si son limitados. Si ya son varios, ya tenemos que aplicar tratamientos sistémicos para controlar la enfermedad. La siguiente. Y la clave en este control es esto que describo aquí. Y es el eje hipotálamo-hipófisis testicular. La mayor fuente de testosterona del organismo es a nivel del testículo. Como decíamos al principio, la testosterona es la que estimula el crecimiento del tumor y cuando da metástasis la que permite también que siga creciendo ese tumor. Por tanto, aquí el punto importante es romper ese eje que se establece y por eso damos agonistas de la LHRH, que es el marcador, lo que facilita el pulso de la producción de testosterona, interrumpiendo este eje y con ello desciende el nivel de testosterona. Se rompe todo este circuito, disminuye la testosterona que le llega al tumor y de esa manera conseguimos reconducir la enfermedad porque privada de ello durante un tiempo pues deja de responder o deja de crecer. Digo un tiempo porque al final también se acostumbran a vivir con muy pocos niveles de testosterona. Aquí en el dibujo veis a la derecha que pone suprarrenal. La suprarrenal también es una pequeña fuente de hormonas, de andrógenos. Entonces, cuando estamos aboliendo los niveles de testosterona y el tumor recrece, a veces también aboliendo los niveles de testosterona o de andrógenos procedentes de la suprarrenal, conseguimos inducir que el tumor vuelva a regresar. Un poquito son las dos fuentes de andrógenos que tenemos en el organismo. La siguiente. Últimamente nos han llegado nuevos fármacos que actúan sobre la vía de la testosterona que bloquean todavía con más fuerza lo que es el receptor androgénico y aquí bueno, son algunos de ellos, enzalutamida, palutamida, darolutamida, que son como 100 veces superior en potencia a lo que teníamos antes. Cada uno de los, un segundo, lo que hacen es bloquear directamente en el receptor androgénico, entonces ahí ya no puede unirse de ninguna manera la testosterona. Y la siguiente. Y finalmente lo que estamos trabajando es en nuevos tratamientos, porque al final también el tumor incluso puede llegar a acostumbrarse a vivir sin nada de testosterona. Estamos buscando fármacos como el lutecio, es un anticuerpo que se une directamente a lo que es la célula tumoral, a un antígeno de la superficie, aquello que veíamos en las células que estaba por fuera, y le libera una carga tóxica que la destruye. Podemos utilizar la quimioterapia, es otro aliado, al final no es el primero, pero también es un fármaco que proporciona respuestas y puede ayudar a controlar la enfermedad cuando ya fallan los tratamientos hormonales. Y finalmente la diana representa los fármacos antidiana. Estamos intentando buscar fármacos más específicos, más individualizados para los pacientes con cáncer de próstata. Esto, bueno, vamos ganando, aunque aún tenemos mucho trabajo por hacer. La siguiente. Pablo, vamos ya bastante justitos de tiempo. Ya acabo. Y lo último, pues cuidar los daños colaterales, los efectos tóxicos. Siguiente. Y sobre todo, siguiente, a nivel del hueso. Y esto es algo que es muy importante. La testosterona es importante para mantener la integridad ósea
tenemos que ser muy cuidadosos en dar suplementos de calcio, densitometrías y cuidar pacientes que además van a estar muchos años en tratamiento, que no se debilite el hueso, ya que es uno de los puntos flacos, uno de los puntos que nos puede dar problemas como fracturas no patológicas, osteoporosis, etc. Siguiente. Sigue la densitometría, sigue. Vale, pues bueno, tenemos que buscar cada vez tratamientos menos tóxicos, obviamente, conocer nuevamente dianas terapéuticas, y es donde estamos, y siempre con una cuidadosa discusión con el paciente de efectos tóxicos y cuidar los efectos colaterales del tratamiento. Y la siguiente. Y nada, seguimos aquí trabajando. Gracias y perdonar. Bueno, lo primero es agradecer sobre todo a Sara y a Cálida y a Bayer también, que hace el esfuerzo también. Por cierto, he visto que tiene una aplicación para el cáncer de próstata que es interesante. Digo, porque hay mucha gente que está mirando y quizás sea de interés. Pues nada, que muchas gracias, y vamos a ver de completar lo que el doctor Maroto pues ha podido él explicar desde su parte más biomédica, lógicamente, ¿no? Y yo voy a poner la pincelada más psicosocial, dado mi profesión y mi experiencia. Y bueno, ahí que vamos. Sara, me vas pasando tú, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, antes de poder explicar concretamente aspectos más característicos del cáncer de próstata, ni del cáncer de próstata, empezaremos por lo que significa el cáncer, porque lo primero es antes. Pero antes del cáncer pasa, pues eso, ¿no? Me gusta esta diapo, que son llena de fotos, ¿no? De muchos tipos, porque desde ahí partiremos, y desde ahí partimos cuando hay un diagnóstico o cuando le diagnostican a una persona conocida o familiar o a cualquier otra persona, ¿no? Que haya otro tipo de cáncer al margen de lo que estamos hablando. Y en eso nos referimos, ¿no? Que cualquier conceptualización previa a la enfermedad va a tener muchísima influencia en cómo después podremos afrontar esta situación de malestar y ese cambio vital. En ese sentido, es un clásico, ¿no? Que el diagnóstico de cáncer muy frecuentemente viene asociado al gran silencio, a la gran situación de no compartir lo que está pasando, al gran tabú que significa en todo el estigma que significa el cáncer en cuanto al tema más relacionado con la muerte, y sobre todo, si entráramos más directamente, que ya lo haremos con el cáncer de próstata, con toda la estigmatización en torno al área relacional, psicosexual y de incontinencia, y de tantos aspectos que vamos a ir poco a poco desvelando. Así que lo más común es que muchas veces ante esa situación puedes pasar, sí. Puedes. Pues eso, sea un tipo u otro, ¿no? La gente nos silenciamos. Aquí tenemos en medio el Pau Donés, que es, aunque tenga otro tipo de cáncer, es igual. La cuestión es que hay toda una previa que pertenece a todos los tipos de cánceres, no solo al cáncer de próstata. En ese sentido, estamos en el mismo bombo todos, y a todos nos puede tocar. Evidentemente, a las mujeres no nos puede tocar el de próstata, nos toca como familiares y como parejas, y eso es hiper importante, porque justamente estamos ante una situación donde la afectación del cáncer de próstata va también a afectar las relaciones personales y las relaciones de pareja. Así que, por supuesto, hay niños, hay gente mayor, ¿no? Y no es lo mismo afrontar un cáncer a una edad que a otra, y por tanto todos estos aspectos, tanto si somos famosos como si no lo somos. Pongo aquí unos cuantos famosos, porque antes también, ¿no? Y esa idea, bueno, los que tienen y los que tienen fama pues pueden irse a Houston, como fue la Rocío Jurado, ¿no? O pueden irse donde sea, ¿no? Bueno, no hace falta irse a ningún sitio, estamos aquí, tenemos una buena sanidad, y en ese sentido vamos a intentar con todos los recursos batallar con esa situación e ir adelante. Pero que nos quede claro que el cáncer nos puede afectar a todos y en cualquier momento. Pasa. A propósito de, no voy a más que los datos que ya ha podido presentar el doctor Maroto, solo eso, ¿no? Evidentemente es un tipo de cáncer, ¿no? En esa localización inmenso, o sea que estamos hablando de
muchísima incidencia, no solo en los hombres de nuestro país, sino yo diría en todo el mundo. Es un cáncer muy, muy común y afortunadamente, bueno, con una larga evolución, un buen pronóstico en la mayoría de los casos, y ahí se puede hacer muchísimo trabajo. Pero hay una cosa que es clara, ¿no? Es verdad que la demora en el diagnóstico puede suponer ya un diagnóstico en enfermedad avanzada. Ahí yo quisiera diferenciar en la prevención, ¿no? Cómo se accede a la prevención desde el punto de vista del acceso al cribaje. No en todas las poblaciones, ni en todos los estamentos, ni en todos los países hay el mismo tipo de cribado o el acceso al cribado. Evidentemente ya sabéis que el PSA es uno de los aspectos que más fáciles, marcadores, aunque no son concluyentes, pero sí es de los marcadores tumorales más fiables para poder poner en marcha otro tipo de pruebas que al final pueden llegar a hacerle el diagnóstico de cáncer. Evidentemente hay el componente genético, el componente hereditario, que ahí también, con la responsabilidad que quizás todos podemos tener en cuanto a poderse cuidar y poder entender y atenderse en cuanto salen los primeros síntomas. Pero con la Iglesia hemos topado, que digo yo, ¿no? Que hay los tabús. Desde luego, a diferencia de las mujeres, que quizás tenemos mucho más incorporado el poder ir al profesional sanitario, ¿no? El ginecólogo, ¿no? Desde luego, los hombres les cuesta un montón, ¿no? El tabú de poder ir adelante, ¿no? Con una exploración y con un tacto rectal, ya lo digo así, ¿no? Porque el PSA es fácil, pero hay que ir al urólogo. Y hay que ir al urólogo y exponerse y ponerse pues, en posición, y eso lo digo tal cual, en el sentido de que eso tira hacia atrás muchas de las veces que se pudieran haber consultado antes de. Y a veces es ya tarde para quizás una enfermedad más avanzada. Aunque ya hemos visto y hemos podido escuchar al doctor Maroto que a pesar de todo, en este tipo de cáncer, aunque existan metástasis, tenemos buen tratamiento y tenemos una estabilidad de la enfermedad durante un muy buen tiempo. Pero todavía sí es un aspecto que, a diferencia de otros tipos de cánceres y más ginecológicos, por ejemplo, a diferencia de las mujeres, sí que hay que tener esa diferencia de esa parte más estigmatizada o más de miedo, ¿no? En ese sentido, también es verdad que el carácter silencioso de la aparición hace que la ausencia o la confusión de síntomas pueda hacer que la persona ahí, pues, bueno, no se atienda y no se cuide, y más en el hombre. Por otra parte, el silencio del hombre que pueda tener este tipo de síntomas puede alargarse durante mucho tiempo. Me ha gustado empezar por ahí porque de alguna manera sí que representa la posibilidad, ¿no?, de tantas personas que puedan empezar o puedan escuchar o puedan conocer de qué va esta situación de aprender sobre el cáncer de próstata, de la importancia de la prevención y de la atención y del cuidaje, porque eso es lo que luego, a marchas forzadas, tendremos que ayudar a las personas que tienen esta enfermedad y concretamente en esa localización a cómo se pueden cuidar y cómo podemos prevenir también, ¿no?, que vayamos a peor. Así que, para mí, el miedo y la vergüenza en ese sentido son el peor enemigo de poder tener una atención suficientemente precoz como para poder tener mucho más éxito. Adelante. Así pues, una vez está diagnosticado, no hay más que entender que es muy común un impacto emocional. No en todas las personas es de la misma forma, igual que con cualquier tipo de cáncer, pero es evidente que de entrada el impacto del diagnóstico es fuerte, es un jarrón de agua fría que separa la vida, que se pone en suspensión y que de repente entran en marcha muchísimos cambios que van a afectar a muchísimos aspectos y áreas de la persona para seguir adelante. Es un momento donde las reacciones psicológicas que vamos a describir más adelante se van a poner de relieve y, afortunadamente, podemos decir que la mayoría pueden ser reactivas y adaptativas, pero van a ser un aspecto a tener en cuenta y a poder cuidar. Por supuesto, concretamente en el cáncer de próstata, el impacto va a estar también relacionado con los
procedimientos. Las múltiples, a veces, biopsias que en muchos casos, muchos hombres, después de tener PSAs elevados, entramos en el mundo de las biopsias y de las pruebas. Y pongo aquí el PSA, no sé si lo habéis oído, algunos de vosotros, ¿no? En inglés hablan del PSA anxiety, ¿no? Pero aquí podemos decir el PSAitis, ¿no? Que muchas veces se comenta como una situación donde hay una gran obsesividad por saber cómo me sale el PSA. Tanto es así, hay hombres que hacen gráficas de años en la evolución de su propio PSA, arriba y abajo, y hacen sus estudios. Eso es lo de siempre, no es lo que hacemos, sino si lo vivimos con ansiedad, si lo vivimos con obsesividad, ahí no va a ser saludable para la persona y vamos a seguir impactados y anclados en ese primer momento de diagnóstico o de seguimiento. A todo eso, por supuesto, el impacto va asociado a enfermedad, a los síntomas. No es lo mismo tener dolor que no tenerlo. No es lo mismo estar fatigado que no estar fatigado. Y, por supuesto, eso va a condicionar ese estadio, o tanto si es así, incluso como pasado y curada, si se puede pensar en la persona que ya está curada, siempre va a haber como, igual que en todo tipo de cáncer, una espada de Damocles que nos va a condicionar nuestro estilo de vida y nuestra emocionalidad. A todo eso, por supuesto, no es lo mismo la radioterapia, los efectos del tratamiento, de la radioterapia, de la hormona, de la quimio, de la cirugía. Todos ellos, como vamos también a desarrollar, van a tener impactos distintos y emociones que van a ir relacionados desde el punto de vista tanto biomédico como asociado a aspectos psicosociales. Asociado a los efectos secundarios al tratamiento, tenemos la disfunción sexual, que es una de las grandes preocupaciones y de los grandes retos a poder mejorar en esa área en torno a la incontinencia, tanto antes del diagnóstico, que ya entramos en problemas de trastornos del sueño, incluso de insomnios, como después de la cirugía, que durante un buen tiempo, seguro, ¿no? Muchísimas veces quedan esos restos de incontinencia que limitan las actividades de vida diaria, los sofocos por los problemas hormonales, la astenia, el cansancio y las dificultades cognitivas, que no quiero olvidármelas, porque están demostradas y descritas en los tratamientos o en las situaciones de las personas que afrontan durante un largo tiempo este tipo de enfermedad. Así que vamos viendo ya que los aspectos psicológicos y los físicos están interconectados. No podemos hablar de uno sin hablar de los otros. Y además, ya veremos, lo biomédico condiciona lo psicosocial y lo psicosocial condiciona lo biomédico. Si tenemos una diapo, luego que lo vemos. Importancia de incorporar la pareja, lo pongo aquí ya de entrada porque el cáncer es una enfermedad que le llamamos que es familiar y no por lo que le afecte a la pareja solo desde el punto de vista de relación, sino a muchos niveles. Vamos a tener parejas, familias afectadas por el diagnóstico con más o menos gravedad y, por supuesto, con todos los cambios que también implica a nivel relacional, a nivel familiar y a nivel social y por tanto. Pero concretamente en el cáncer de próstata, la pareja es básica, es muy importante y también va a ser foco de nuestra atención psicológica, psico-oncológica, muy importante tener en cuenta. A todo ello, también, por supuesto, en la medida en que todo ese impacto es elevado, no podremos dejar de pensar en que existen especialistas a varios niveles para poder atender desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del dolor, desde el punto de vista de la alimentación, a muchos niveles de la fisio, de muchos aspectos que van a tener que ser derivados a especialistas. Desde nuestra especialidad, compartida aquí con Sara, ¿no? Desde la psico-oncología, por supuesto. Es verdad que no es también lo debo decir, el cáncer mayoritariamente por el cual se consulta, porque yo os lo he explicado, hay mucho silencio en torno a este cáncer. Mucho. Las personas que tienen este tipo de enfermedad lo viven mucho en silencio. El hombre normalmente ya en muchas consultas psicológicas cuesta más que consulten, cuesta más expresar y cuesta más que acudan
a la atención psicológica y en este caso concreto a la psicooncológica. Seguimos con vergüenzas, seguimos con los mitos de todas esas situaciones. Seguimos, Sara. Bueno, simplemente para deciros, ¿no?, que el impacto emocional está en relación a cómo a esas respuestas físicas, emocionales y conductuales que en función de la persona se percibe como una amenaza y puede desbordar los recursos propios para afrontarlo. Evidentemente es un proceso subjetivo, lo que puede hacerme sufrir a mí puede no hacerle sufrir al otro, a cada uno nos impacta y nos hace sufrir de diferente manera y eso pues es de lo que estamos hablando. Concretamente en este cáncer, la prevalencia del malestar psicológico en cáncer es elevada, sobre todo en ansiedad y depresión básicas. No quiere decir solo como trastornos psicológicos, sí quiere decir como emociones derivadas y reactivas de todo ese proceso, pero en general en cáncer de próstata en un estudio, en los estudios más incluso internacionales, existe un consenso que hay un 30% aproximadamente de malestar emocional, malestar psicológico cuando se padece este tipo de afectación. Por ejemplo, los que están arriba de la cantidad de malestar, por deciros y explicaros, es el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, no tanto el cáncer de mama, aunque es de lo más conocido. Seguimos. Bueno, aquí un poco hay mucha cosa, pero en realidad pasa por lo que os explicaba. Cómo los efectos biomédicos inciden directamente con los efectos psicosociales y al revés. Los efectos psicosociales, a su vez, afectarán también a la calidad de vida y a aspectos biomédicos. Por ejemplo, la fatiga, que es uno de los síntomas característicos que se sufre en esta enfermedad, ¿no?, puede confundirse y puede llevar en esa parte depresiva, incluso del propio cuerpo, ¿no?, y a esa anedonia, psicológicamente hablando, ¿no?, esa falta de ganas de hacer las cosas, esa dificultad para ir adelante, y eso son aspectos que van a ir ligados. A su vez, una inactividad en ese sentido, una anedonia profunda, una depresión que va más allá, afectará a su vez al cuerpo porque no lo activaremos y ahí estaremos más cansados. La astenia, la fatiga en cáncer es muy común y muy recomendable y hay muchos estudios que van en la línea de que se deben combatir con ejercicio físico. Aunque parezca, no es como ¿cómo se llama esto? Como el proverbio aquel chino, si estás cansado, descansa. No, señores, si estamos cansados cuando estamos recibiendo esos tratamientos, es muy importante que no dejemos de hacer ejercicio físico, que ya no actividad física incluso. Otro día estábamos con unos fisioterapeutas, nos lo explicaban muy bien y nos decían, por favor, recomendar un ejercicio físico. No es solo ir a pasear, es tener una continuidad con esa activación corporal y con una rutina, con todo lo que eso puede suponer. En la misma línea, el aumento del dolor, claro, clarísimo, ¿no? Ahí también incide sobre ese aspecto psicológico, que es una cosa muy básica, una emoción muy básica en cáncer, que es el miedo a la progresión de la enfermedad. Eso no nos lo quita nadie. Y eso en todos los cánceres y en cualquier síntoma, muchas veces los pacientes que sufren cáncer sí van a tener ese miedo. Como antes decíamos, incluso sin enfermedad, la espada de Damocles va a estar presente. Hay que aprender, como dice el título de la webinar, hay que aprender a convivir con el cáncer, en este caso el cáncer de próstata o con cualquier tipo de cáncer, pero con eso también. Por tanto, esa parte también de la actividad o esa parte al revés, ¿no?, del sedentarismo también hará aumentar el dolor o el malestar corporal. Bueno, a todo ello es frecuente la micción, ¿no?, los trastornos de la micción, donde se dan en muchas ocasiones también por la noche desde el inicio y eso influirá en nuestra calidad del sueño. Por tanto, estamos hablando de un insomnio tanto de conciliación como de mantenimiento que será a veces muy difícil de poder combatir. Otros trastornos son muy claros, ¿no? Todo el tema hormonal.
vivido con sofocos más o menos, pero cómo esos trastornos hormonales van a incidir en los cambios en los estados emocionales. Hablamos de una montaña rusa, de un vaivén, de una oscilación, donde podemos estar más confortables o podemos estar, digo yo, a veces en la ruina y sentirnos fatal. Eso hay una buena parte que es muy biológica, pero por otra parte, ahí eso tendrá unas afectaciones psicológicas y psicosociales, como el malestar dentro de las relaciones familiares, el aislamiento social, el aislamiento dentro del grupo de los amigos o, como os digo yo, laboral, etc. Habrán unos cambios en la función sexual clarísimos, más o menos, depende de si es cirugía, de si hay castración química, de si hay, pero está eso. Es una afectación clarísima que nos va a dar todos los efectos del deseo, del orgasmo, de la afectación en la erección, etc. Y se van los dos a influenciar tanto la parte biológica a la parte psicológica y mutuamente. Por supuesto, ahí incluyendo otra vez la relación de pareja, habrá un gran malestar en esa intimidad que se tendrá que poder trabajar. La disminución de la libido y la disfunción eréctil aumentarán a su vez la depresión, la ansiedad, la irritabilidad y algo que vamos a hablar muy claramente, de la disminución de la autoestima. La autoestima va a quedar afectada por la situación que tenemos en este momento, ¿no?, de afectación corporal más psicológica. Antes hablábamos ya de la afectación cognitiva. Es claro que puede haber esa alteración en la concentración, en la memoria, en la atención y en funciones ejecutivas que no nos sale fluidamente la parte de la comunicación verbal. A todo ello, con todo eso, entraremos o podemos entrar en una situación de sentimientos negativos y sobre todo de cómo cognitivamente vamos a anticipar pensamientos y situaciones para el futuro. Seguimos. Tira las totas. Vamos tirando reacciones: el shock, el impacto, incredulidad, incertidumbre, desconocimiento, ansiedad, miedo, pánico, percepción de pérdida de control, disminución de la capacidad de toma de decisiones, la ira, la rabia, la culpa, la vergüenza. Los voy a decir todos porque todos pueden estar y todos pueden ser muy importantes. El ánimo depresivo, la tristeza, hay que diferenciar, ¿eh? No quiere decir que si estamos tristes tenemos un trastorno. No, estamos tristes, que es natural y normal. La opresión vinculada con toda la parte de ansiedad, la indefensión, la impotencia, no tanto desde el punto de vista sexual, sino la impotencia de sentir que no puedo hacer las cosas o que ya no puedo tener una relación sexual también satisfactoria o tantas otras cosas que no puedo. Trastornos del sueño, insomnio y la gran amenaza en la identidad de la persona, así como en la propia imagen corporal y imagen psicológica que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos. No quiere decir que tengamos todas las reacciones psicológicas, pero vamos a poder pasar en distintos momentos en esas montañas rusas que antes hablábamos con distintas situaciones. Esas reacciones, la mayoría de reacciones, debo decir, son normales, pero ¿cuándo son? Cuando aumentan, cuando en la intensidad o se quedan con nosotros, es cuando recomendaremos especialmente, si no se ha hecho antes, en poder consultar con los expertos en psicología. Seguimos. Sí, tíralo todo, sí. Cambios. Esa idea, ¿no? Si vamos a entenderla como todo lo que hemos hablado va a producir un cambio, es una situación de crisis y como cualquier situación de crisis vamos a entenderlo, que hay un antes y un después. Y en ese antes y en ese después vamos a poderlo entender muchas veces, psicológicamente hablando, desde una situación de duelo, de aspectos que dejamos hacia atrás, los hayamos perdido para siempre o temporalmente, o vamos a hacer ese cambio. En ese tiempo de cambio hay una situación de crisis donde tendremos que hacer ese proceso de duelo, que no hay otra que poder caminar hacia la adaptación. Sara, ¿vestirán? Aquí, por supuesto, están ahí
unos cuantos, de todas las partes. Por ejemplo, diferenciaría también, es muy común que el cáncer de próstata sucede a partir de los 60 años, a veces aún se está trabajando y, por ejemplo, ¿no? Hay toda la afectación de las bajas, de las incapacidades y de lo que supone el cisma de dejar de trabajar. Pero también eso, ¿no? En la red de apoyo, en las relaciones sexuales, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, y en tantas funciones fisiológicas y de salud y de imagen. Seguimos. Perdón, ves atrás un momentito. Quería diferenciar, para quien no ha contactado antes con esa idea, ¿no? En los cambios espirituales vamos a referirnos siempre a aspectos de sentido de vida. Cuando hay el diagnóstico de cáncer, hay una transformación muy común, ¿no? Hay contacto con miedo, con la amenaza que supone el final de vida. Quizás que uno lo pueda percibir, que lo tiene más cercano, y ahí el sentido de vida adquiere otra dimensión. Ahora sí. Bueno, así que con todo eso vamos a tener, que digo yo, arremangarse para poder afrontar el cáncer y buscar la manera de cómo vamos a adaptarnos a esa situación de enfermedad y tratamiento pasado ese primer tiempo de impacto y de crisis inicial. Pero, por supuesto, todas aquellas acciones van a ir en la idea de fomentar la calidad de vida y, por supuesto, si fomentamos calidad de vida, vamos a entrar en supervivencia, porque cuidarse bien nos puede ayudar. Hablamos, por ejemplo, ¿no? Antes lo decía el doctor Maroto, ¿qué importancia tiene la alimentación en el cáncer de próstata? No en todos los cánceres. Hay términos, hay aspectos generales de cuidarse la alimentación en cualquier tipo de cáncer. El azúcar, las grasas, los procesados, etcétera. Tantas cosas que los nutricionistas nos han podido siempre explicar. Pero, evidentemente, si nos podemos aprender a cuidar, vamos a incidir o puede ser que podamos incidir en la supervivencia, pero sobre todo vamos a incidir en nuestra calidad de vida y en la sensación de control que vamos a tener sobre nuestra enfermedad. Y eso es muy importante, porque aumentar la percepción de control y el papel activo en el proceso de la enfermedad es una de las bazas más interesantes para poder, yo digo siempre, subirse al tren de ese proceso y participar de él. No de forma pasiva, como muchas veces nos encontramos ahí sin recursos. Seguimos. A todo eso hemos dicho, hay muchos factores que influyen en el estilo de afrontamiento. Aspectos socioculturales, las creencias, las actitudes, creencias erróneas, tengo el cáncer porque es un castigo o porque si yo no he hecho nada, ¿no? O si yo no fumo, no bebo, no, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos que van a estar ahí incluidos dentro de esa mentalidad, esa manera de afrontar el cáncer. Aspectos personales, la emocionalidad, la manera que reaccionamos al estrés, antecedentes previos, por supuesto, ¿no? De depresión, de psicológicos, trastornos u otras cosas, ¿no? La forma de evaluar lo que nos está pasando. Hay mucha tendencia a lo que se llama el síndrome de la lupa, a poner la lupa en aquello que nos pasa y sobre todo en las reacciones de los otros también. Tenemos una sobredimensión de lo que nos ocurre, que ya es mucho y es muy difícil, pero en esa lupa tenemos dificultad en poder hacer esa adaptación. La capacidad de resiliencia es la capacidad de hacer frente a lo que nos ocurre. Eso va a ser también una característica que nos va a poder ayudar por sus actitudes, acciones, pero sobre todo no es lo que hacemos, ¿no? De todo lo que vamos a hacer para poder ir adelante, sino desde dónde lo hacemos. Desde esa tranquilidad, desde esa serenidad, desde esa mentalidad de poder subirse a ese tren que yo les decía, de ese tren de poder adaptarnos, de poder buscar la manera y sí, y hacer ese cambio, porque no es como antes, nunca lo va a ser en todo, en la globalidad. El apoyo social va a ser básico en todo este proceso. Vamos a pasar esta.
son diferentes tipos de afrontar el cáncer, ¿no? A veces estamos más en aceptación estoica, en negación, en impotencia, desde el espíritu de lucha, o tenemos preocupación ansiosa. Van a ser aspectos que hay algunos que son más activos y otros más nocivos para ir haciendo frente. Seguimos. Pero tanto es así que las estrategias, ¿no? Las buenas estrategias activas se asociarán a una mejor adaptación a la enfermedad y, por tanto, como decíamos antes, mejorando calidad de vida y, desde nuestra perspectiva, supervivencia. Seguimos. ¿Qué podemos hacer? Aquí les pongo unas cuantas cosas como más directivas, pero ya las hemos dicho. El control de síntomas, tanto biológicos, psicológicos y sociales. Desde nuestra perspectiva de trabajo en equipo de los diferentes profesionales, importante ese entendimiento. También a veces el exceso de opiniones tampoco recomendable, crea ansiedad en el propio paciente. Es una localización que, dado que pueden decidir, incluso pueden tomar decisiones distintas o diferentes tipos de tratamiento, como incluso nos lo decía el oncólogo anteriormente, ahí hay veces que entran en confusión los pacientes. Hay que ir con cuidado. La comunicación en ese sentido, entre unos y otros, es de gran sensibilidad. Por supuesto, entrar en aspectos de rehabilitación física, cognitiva, psicoterapias individuales, de pareja, grupos de soporte son ideales porque ahí toda la parte identitaria, ¿no?, de cómo podemos escuchar otras historias y las narraciones de otros nos van a poder ayudar un montón, poderlo compartir y poder expresar y saber que lo que nosotros podemos expresar también va a ayudar al otro. Es muy recomendable. Y hemos dicho antes, la alimentación saludable es recomendable, el ejercicio físico y el descanso. Conseguir descansar. Seguimos. Bueno, perdón, estaban los tratamientos complementarios, no me acordaba ya, ¿no? Que también hay muchas veces que se va a la búsqueda de soluciones mágicas que ya sabemos que no las hay, pero sí que sean complementarias a todo aquello que hacemos siempre que lo consultemos con nuestros médicos de referencia, básicamente los oncólogos. Se va acabando ya. Solo quería detenerme un momentito en la sexualidad porque es el aspecto de los aspectos que más diferencia hay en quizás otro tipo de cánceres. Hay otros que también queda afectada la sexualidad. En realidad la sexualidad queda siempre afectada. Es lo primero a veces que se pierde y lo último en recuperar, si es que lo podemos decir así. Pero hay que ir con mucho cuidado. Hay toda la parte biomédica que es clarísima. Hay la dimensión social de nuestra cultura, nuestra manera, nuestras situaciones, de dónde partíamos, de nuestras tendencias, pero sobre todo de la dimensión psicológica, de cómo nos sentimos, de si estamos deprimidos, de nuestra identidad sexual, etc. Todo ello afectará a esa área tan sensible más la circunstancia clínica en la cual estamos tratando. Seguimos. Bueno, aquí simplemente era una tabla que tiene bastante tiempo, pero era un poco, ¿no?, para mostrar cómo afecta la radioterapia, la prostatectomía y el tratamiento hormonal en las diferentes áreas del deseo sexual, de los problemas de erección, del orgasmo, de si hay orgasmo seco, orgasmo más débil y sobre todo también, que no hemos hablado mucho, de la infertilidad, porque no es tanto el caso, pero es igual. ¿Por qué no se puede ser padre a los 80? Pues a lo mejor uno puede tener el deseo también, como sabemos que han habido algunos conocidos a nivel mundial que también han sido padres cuando son mayores. Seguimos. Así, la sexualidad con cáncer de próstata, ¿no?, va a estar absolutamente condicionada a los tratamientos y los efectos secundarios, a la historia previa de cada uno, su situación, edad, otras patologías. Hay gente que ya no tenía, por ejemplo, erección porque tenía problemas de presión, problemas, ¿no?, vasculares o problemas a otros niveles que ya tenía. Eso es importante porque no partimos de lo mismo. Hay gente que, o a lo mejor los profesionales, ¿no?, vamos con mucho cuidado en esa área, pero a lo mejor esas personas, si exploramos, ya vemos, ¿no?, que ya no tenía una relación sexual completa o que hacía tiempo que no tenía ahí contacto.
Pero a aspectos socioculturales, decíamos antes, las vergüenzas, esa idea del estigma, ¿no? Del prostático, ¿no? Una compañera nuestra siempre lo habla, ¿no? Lo he aprendido de ella también, que explica cómo, ¿no? Hay esa estigmatización y por eso hay ese silencio, ¿no? Y no lo compartimos. Dificultad de verbalizar, malestar, la expresión emocional. ¿De dónde partimos? Si teníamos trastornos mentales previos, la salud de la pareja relacional, cómo afecta, y esa parte del rol masculino versus la sociedad aún nos pesa mucho. Tenemos en nuestra cultura judeocristiana aún, tenemos también todas esas ideas, ¿no? Ese concepto de hombría, ¿no? Que parece que si no podemos tener una erección, ya no somos o ya no nos vemos tambalear nuestra identidad de género o identidad sexual. Atentando, la amiga también decía, ¿no? Es un atentado a la autoestima masculina, ¿no? El cáncer de próstata, y hay una serie de cambios que también se van a suceder. No me encuentro bien, cambios de roles, y eso es un reto importantísimo para poderse adaptar. Finalmente, lo resumo con esa posibilidad y de una crisis de identidad que hay que hacer esa transformación para recolocarse en este nuevo momento de vida. Por tanto, ahí es una llamada a la necesidad de hacer cambios, de adaptarse a esa situación y de pasar concretamente, que es lo que más preocupa casi, de esa visión coitocéntrica a una focalización sensorial. Quiere decir, estamos muy focalizados en que las relaciones sexuales están basadas en el coito y hay que poder descentrar esa situación y entrar en esa posibilidad de caricias y de otro tipo de situaciones que nos pueden llegar a tener la sensación y a poder llegar a tener incluso un orgasmo, aunque sea seco, ahí con toda la plenitud y recuperación. Así que estamos ante nuevos retos y nuevas oportunidades para poder ir adelante con esa sexualidad en cáncer de próstata. Pero hay que trabajarlo, eso sí que es verdad. A punto de acabar, solo deciros, para mí, si yo no soy médico, yo soy psicóloga y nosotros no recetamos, pero si alguna receta en la vida de mi profesión psicoterapéutica puedo recomendar es la comunicación. Esa comunicación básica, muy importante entre el médico y el paciente, de lo que se informa, pero no es información, es comunicación, de lo que nos ocurre, de los miedos que tenemos, de cuál es nuestro caso, de lo que hemos oído por ahí, pero que no, de lo que hemos leído en internet o de tantas cosas que nos pueden confundir. Cuidado, es muy importante que eso se mantenga bien sincero. La comunicación familiar, la comunicación de pareja que hemos hablado, la comunicación social con nuestro círculo. No es obligado, ni mucho menos, pero sí que no es tanto lo que decimos, sino que quizás el peligro es más lo que reprimimos que no lo que decimos. Si lo que no decimos es porque lo reprimimos, ahí, señores, la represión es la base de la neurosis y eso hay que ir con mucho cuidado. He incluido la comunicación laboral porque hay edades donde toda esa situación, hay mucha controversia si se tiene que comunicar o no, lo que nos ocurre a cualquier nivel de salud, pero lo dejo ahí. Pero sobre todo, quiero incidir en la comunicación intrapersonal. El movimiento que yo digo siempre es de dentro hacia afuera. Hemos de partir de dentro de la persona. Quiere decir, aquello que nosotros podamos decirnos, primero hemos de hacer ese primer trabajo para luego poder, a lo mejor, hacer esa comunicación hacia afuera. Pero con quien nos tenemos que entender, sobre todo, es con nosotros mismos. No es negocio si solo lo miramos hacia afuera y no hacemos ese trabajo personal cada uno de nosotros. Eso es salud. Salud psíquica, salud psicológica, salud psicosocial y, por supuesto, cómo va a influenciar, con lo que ya hemos dicho antes, con la salud biomédica. Ya estamos, última. Por tanto, nuestra querida Pilar Arranz siempre nos enseñó que si la comunicación entre personas puede ser dificultosa, recordemos que aún puede ser peor la incomunicación.
Gracias.